Hola amigos, bienvenidos al punto más turístico y exclusivo del Uruguay. Una ciudad donde el lujo y la naturaleza convergen. Es reconocido internacionalmente como uno de los principales balnearios de América Latina. Bienvenidos a Punta del Este. Punta del Este está ubicado en el departamento de Maldonado, en una península al fin del Río de la Plata y al comienzo del Océano Atlántico, con dos playas bien diferenciadas entre sí, Playa Mansa y Playa Brava. La Playa Mansa se extiende hasta el puerto de Punta del Este, es una gran bahía de aguas tranquilas. Este video lo grabé en el mes de enero del año 2024, siendo la temporada alta de playas desde el mes de diciembre a partir de Navidad, alcanzando su punto fuerte en enero y febrero para terminar al culminar Semana Santa. Distante a 18 kilómetros de Punta del Este se encuentra Punta Ballena. Es una entrada de roca maciza en el océano, cuyo aspecto y características desde siempre la han hecho sobresalir en el paisaje. El nombre de Punta Ballena proviene de la ondulación del terreno que domina la península, que desde lejos se ve similar al lomo de una ballena. Otro lugar imperdible e icónico es Casa Pueblo, construido a lo largo de 36 años por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró. En su momento fue el taller del artista y hoy funciona como museo, hospedaje y restaurante. Cuando Páez Vilaró compró este terreno en el año 1958, Punta Ballena era un lugar casi inhóspito. En la primera etapa levantó un rancho de lata, luego una casa, La Pionera, y después comenzó el proyecto de Casa Pueblo. El artista jamás usó planos para la construcción. Páez Vilaró hacía referencia a el hornero de pan para hacerla más humana, como una gran escultura habitable. Así surgió su frase: pido perdón a la arquitectura por mi libertad de hornero. La construcción llevó más de 40 años, transformándose su taller en un baúl para almacenar recuerdos, por el que pasaron centenares de artistas y personalidades. Casa Pueblo está abierto para su visita todos los días del año. Cada atardecer en sus terrazas se realiza la ceremonia del sol, especie de misa ecuménica, en la que se escucha una grabación
con la voz del artista. Visitantes del mundo entero llegan para disfrutar esta gran obra, en la que perdura la energía de su creador. Debido a que Punta del Este es conocida como el Mónaco de América del Sur, tiene sentido visitar el famoso Yachting Club Punta del Este, centro de deportes náuticos y sede de importantes eventos sociales. Fundado en 1924 y ubicado en la Rambla Artigas y Calle 8, cualquier persona puede visitar este club de yates, manteniendo el respeto pertinente. Desde este lugar tomamos una embarcación y nos dirigimos a la isla Gorriti. La isla Gorriti es una isla ubicada al sudeste de Uruguay, frente al puerto de Punta del Este. Es visible desde la playa Mansa. Y frente a Punta del Este nos encontramos con una isla con historia y con encanto, el cual los invitamos a conocer. En el siglo XVIII, esta isla se utilizó como prisión. Entre 1751 y 1753 estuvo confinado el capitán Francisco Gorriti, de ahí su nombre. En 1817, durante la ocupación portuguesa, funcionó un hospital denominado de la Misericordia. Durante la Guerra Grande, muchas familias de Maldonado se refugiaron en esta isla. También tuvo su propio cementerio, conocido como el Cementerio de los Ingleses, el que sirvió para enterrar a los integrantes de las tripulaciones que surcaban el Río de la Plata. Este es un depósito para guardar la pólvora y otros explosivos. Los polvorines eran semisubterráneos, de paredes de piedra y techo abovedado de ladrillo. En la actualidad es una reserva natural declarada Patrimonio Histórico Nacional y por dicho motivo no está permitida la construcción de ningún tipo de edificación. En la bahía oeste de la isla se encuentra la Playa Honda, lugar de encuentro de veleros y yates, y un parador durante el verano. Del lado norte se encuentra la playa Puerto Jardín. Del lado este hay un pequeño muelle para las embarcaciones comerciales en la zona conocida como Puerto Gañón.
Y ya regresando a Punta del Este, les quiero contar que estas embarcaciones hacen viajes a la isla cada 30 minutos. El valor adulto es de 400 pesos y niños 300. Los pasajes los pueden obtener acá en boletería u online. Y luego de este viaje a la isla, ya nos dio apetito y fuimos a almorzar al emblemático restaurante El Boliche. Por supuesto, el típico plato uruguayo, el chivito. ¿Cómo está Rosario? Bueno, buenos días para ustedes, bienvenido a Punta del Este y la verdad que es un placer recibirlos acá en este lugar tan lindo y tan maravilloso. Queremos recomendar este local a los chilenos que vengan acá a Punta del Este, que vengan acá a conocer el boliche, lo va a atender Rosario, ella es la dueña de acá y cuéntenos un poco, nosotros almorzamos el chivito, que es el plato típico, digamos, de Uruguay. Bueno, sí, el chivito es un plato típico de Uruguay, donde todos lo conocen y donde nosotros lo elaboramos con mucho amor y todos los turistas se van muy encantados con ese plato de nosotros. Y para los chilenos que no conocen, no saben de qué se trata el chivito, ¿qué es lo que contiene? El chivito es carne de lomo, carne de vaca, no es carne de chivo, ¿tá? Y sale de varias maneras. Ustedes se comieron un chivito gigante al plato para dos, que lleva ensalada rusa, papas fritas, ensalada de lechuga y tomate, aderezos de mayonesa, aceitunas y morrón, el típico huevo frito y jamón y queso y panceta. Ese es el chivito típico de Uruguay, que también sale en sándwich con jamón y queso y la carne de lomo, que es lo que auténtica el chivito. Y ahora hágale la invitación a usted misma como dueña a la gente de Chile. Bueno, la verdad que sería un placer recibirlos. Nosotros tenemos mucha trayectoria gastronómica acá en Uruguay y justamente, bueno, nos encantaría que se vengan todos los chilenos para acá, que serán muy bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos en tu local y nosotros seguimos recorriendo Punta del Este. El puente Leonel Viera, popularmente conocido como Puente de la Barra o Puente Ondulante, es un puente carretero que cruza el arroyo Maldonado, permitiendo de este modo la comunicación entre las ciudades balnearias de El Tesoro y Punta del Este. El objetivo de este puente fue reducir la velocidad. Hoy en día es una de las principales atracciones de Punta del Este. Y aquí nos encontramos en la Playa Brava, popular balneario turístico de Uruguay, frente a una escultura llamada La Mano o Los Dedos u Hombre Emergiendo a la Vida. Famosa escultura de 5 dedos parcialmente sumergidos en la arena, convertida en un símbolo para Punta del Este desde el año 1982.
La gran mayoría de los turistas que llegan a este balneario escogen este lugar como principal escenario fotográfico. La escultura fue hecha por el artista chileno Mario Irarrázaval, sí, el mismo que realizó La otra mano en el desierto de Atacama en Chile, video que pueden ver también en mi canal Reportajes MG, y aquí abajo en la descripción les dejo el link. A diferencia de la mano del desierto, que fue construida en hormigón armado, los dedos de Punta del Este son de plástico y fueron reforzados con barras de fierro y un enrejado de metal. Es imposible abordar en tan poco tiempo todo lo que ofrece un departamento como Punta del Este. El motivo de este recorrido fue compartir una parte de lo que un turista puede hacer cuando elige este destino, cargado de historia e historias.